Buenos días, muchachos. Hoy vamos a dar la clase número 9, números cuánticos, pero como siempre, un repaso. En la clase anterior vimos que el átomo está formado por partículas atómicas de protones con carga positiva, contenidas en el núcleo. Los electrones con carga negativa giran alrededor del núcleo y neutrones en el núcleo sin carga eléctrica. Ahora bien, imagínate que si alguien le pidiera a tu mamá que le diera tu ubicación exacta en la escuela, ella podría iniciar con la dirección de tu plantel, pero después, dentro de él, estar en un salón de clases en el primero o segundo piso, y dentro de este puedes estar sentado en la butaca de una fila o de pie en cualquier lugar del salón. Es decir, tu mamá puede señalar con mucha aproximación en dónde estás, pero no con exactitud. Esta analogía sirve para que comprendas fácilmente el domicilio que tienen los electrones. Lo mismo sucede con los electrones dentro del átomo, ya que estos están en diferentes niveles de energía, después en subniveles. En cada nivel estarán en orbitales y en cada orbital se encuentran girando hacia la derecha o hacia la izquierda. Sin embargo, como nunca están totalmente en reposo, solo podemos predecir su domicilio con aproximación. A esto se le llama configuración electrónica y para escribirla tenemos los números cuánticos. Dichos números cuánticos son los siguientes. N es el número cuántico principal, también conocido como espacio energético fundamental, y determina el nivel de energía en el que se localiza un electrón y toma los valores del 1, 2, 3, 4, 5, 6 y 7, números enteros. L, número cuántico secundario o azimutal, indica el tipo de subnivel o forma de la nube electrónica y toma los valores desde 0, 1 hasta n-1. Los subniveles están representados por las letras S, P, D y F. Cada subnivel tiene un valor. Cuando L está en el subnivel S, su valor es 0. Cuando L está en el subnivel P, tiene un valor 1. Cuando L vale D, tiene un valor de 2. Y cuando el subnivel F tiene un valor de 3. El tercer número cuántico es el M, número cuántico magnético. Representa la orientación espacial del orbital. Toma los valores que van desde menos L hasta más L, pasando por el 0. En la tabla verás los valores de L y M para cada subnivel. En el primer renglón tenemos el subnivel S, que tiene un valor de 0, y los valores de M vienen siendo 0, y el número de orientaciones es 1. Para el subnivel P tiene un valor de 1, y los valores de M van desde menos 1, 0 más 1, y el número de orientaciones son 3. Cuando el subnivel D tiene un valor de D, los valores, un valor de 2, los valores de M son menos 2, menos 1, 0, más 1 y más 2, y tiene un número de orientaciones más 5. Cuando el subnivel L es F y tiene un valor de 3, y tiene los valores de M de menos 3, menos 2, menos 1, 0, más 1, más 2, más 3, con el número de orientación de 7. En el modelo de Bohr se estableció que los electrones giran alrededor del núcleo en niveles de energía específicos. Cada nivel acepta un número determinado de electrones y a su vez cada subnivel acepta 2n, que es una fórmula, de electrones, los cuales están distribuidos en cada subnivel. En la siguiente tabla verás el número de
electrones que acepta cada nivel de energía. En el nivel 1 solo se aceptan 2 electrones para ese nivel. En el nivel 2 se aceptan 8 electrones. En el 3 se aceptan 18 electrones. En el nivel 4 se aceptan 32 electrones. En el nivel 5 se aceptan 32 electrones. En el nivel 6 se aceptan 18 electrones. Y en el nivel 7 se aceptan 8 electrones. En la otra tabla observaremos la distribución de los electrones de acuerdo al subnivel. Si observas, en el subnivel S tenemos un número de orientaciones que es 1 y el número de electrones que acepta esa orientación son 2. En el subnivel P tenemos un número de orientaciones 3 y el número de electrones que acepta son 6. En el subnivel D tenemos un número de 5 orientaciones y el número de electrones que aceptamos son 10. En el subnivel F, el número de orientaciones que son 7 y el número de electrones que se aceptan son 14 electrones. Y por último, el número cuántico S, número cuántico spin, indica la rotación o giro del electrón y solo se puede tomar 2 valores. Cuando gira en el sentido de las manecillas del reloj de la derecha, su valor es +1/2 y se representa con una flecha hacia arriba. Y cuando gira al contrario, del lado izquierdo, el spin se representa -1/2 con la flecha hacia abajo. Con la determinación de los números cuánticos y después de realizar una extensa investigación, Wolfram Pauli estableció: en un átomo no pueden existir 2 electrones que tengan los 4 números cuánticos iguales. A esto se le conoce como el principio de exclusión de Pauli. En la regla de Hund explica la forma en que los electrones van ocupando las diferentes orientaciones de un subnivel, lo que se conoce como la regla de Hund o máxima multiplicidad, la cual nos dice: en los subniveles con más de una orientación no pueden existir apareamiento electrónico si al menos no existe un electrón en cada orientación. Esto quiere decir que cuando nosotros aplicamos la regla de Hund, en una orientación debe de tener un spin positivo y un spin negativo. El principio de Aufbau, la palabra Aufbau significa construir en alemán, y este principio sirve para indicarnos la manera en que los electrones van ocupando los diferentes subniveles y establece lo siguiente: en un átomo, los electrones buscan su acomodo en aquellos subniveles de menor energía. A la hora, cuenta con todos los elementos para escribir la configuración electrónica de los átomos. Esta sigue una secuencia de construcción progresiva. A esta secuencia se le conoce como regla de los diagonales. Actualmente, la representación atómica se hace por medio de la configuración electrónica y los diagramas electrónicos. Presta atención. En las reglas de los diagonales, los números que están adentro de cada círculo, por ejemplo, el 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, son los niveles de energía. Ahí se representa el número cuántico n. Las letras que tenemos S, P, D y F son los subniveles de energía. Ahí se representa el número cuántico L y también el cuántico M. Los números que tenemos como exponente, que son 2, 6, 10 y 14, son los electrones que tiene cada subnivel como máximo.
Hay que recordar que anteriormente dije que el subnivel S nomás tenía 2 electrones, en el P solo hay un acomodo de 6, en el D de 10 y en el F de 14. Esta regla de los diagonales se lee en forma diagonal, de arriba hacia abajo. Entras como lo indica la flecha. Primero lees 1S2, sales y te regresas por la parte de atrás para leer el siguiente nivel 2S2. Luego sales y vuelves a entrar 2P, 3S2 y así 3P6, 4S2, 3D10, 4P6, 5S2, 4D10, 5P6, 6S2, 4F14, 5D10, 6P6, 7S2, 5F14, 6D10 y 7P6. Ahora, si yo sumo todos los electrones de cada subnivel, 2, 6, 10, 14, voy a tener un total de 118 electrones. En esta regla de los diagonales, por increíble que parezca, ahí caben los 118 elementos de la tabla periódica. En esta regla están conformados los 118 elementos de la tabla periódica. La configuración electrónica es la distribución de los electrones en un átomo según el nivel y el subnivel de energía que ocupa. Observa bien, yo tomé un número de la configuración de los diagonales. Tú puedes obtener cualquier. Yo tomé 1S2, tú puedes tomar 4P6 o 3D10 o 5F14, el que tú gustes. El número 1 representa el coeficiente que indica el nivel de energía, que es N. La letra S es el subnivel que indica la energía y también representa los orbitales que hay en ese subnivel de energía. Y el número del exponente indica la cantidad de electrones que acepta cada subnivel de energía. Observa el desarrollo de la configuración electrónica de los siguientes elementos. Empezamos con berilio. Lo importante aquí, para que puedas entender una configuración electrónica, siempre debes de tener a tu mano la regla de los diagonales y saber el número atómico del elemento. Eso es muy importante. Berilio tiene un número atómico de 4. Yo voy a sumar los electrones dentro de mi regla de los diagonales, que el total me dé 4 electrones. Entonces, como dije anteriormente, la regla se lee de arriba hacia abajo. Entonces, entro primero con 1S2, sigo la regla y tengo 2S2. Si yo sumo los exponentes, 2 más 2 me va a dar 4. Es correcto, porque el número total de electrones me está dando el número total de número atómico. Me voy con el nitrógeno, tiene 7. Si yo me voy a la regla de los diagonales, empiezo con mi regla de los diagonales. 1S2, salgo, vuelvo a entrar, 2S2 y pongo el siguiente nivel, 2P6. Pero ojo, si yo pongo el 6 y sumo los electrones, ya serían 10 y yo solo quiero 7. Solamente voy a restar los del último nivel. Entonces me tiene que quedar así, 2 más 2, 4, más los 3 son 7. Yo al 2P6 le quito 3, por eso lo indico como 2P3 para que me dé 7. Con el fósforo tiene un número atómico de 15. Veo mi regla de los diagonales y empiezo de arriba hacia abajo. 1S2, luego salgo de la flecha y sigue 2S2, sigue 2P6, continúo 3S2 y llego a 3P6, pero si yo le pongo el 6, me va a decir que hay 18 electrones y yo solo quiero 15.
Entonces solo voy a restar a los del último nivel de energía. Entonces tengo 2 más 2 más 6 más 2 y más 3, me dice que son 15 electrones. Y checo que estos electrones sean igual que el número atómico del fósforo. El siguiente, cromo. Empiezo con mi regla de los diagonales. 1s2, 2s2, 2p6, 3s2, 3p6, 4s2 y 3d4. No pongo 3d10 porque hasta el 4s2 yo ya tengo 20. Para 24 nada más requiero 4. Y el subnivel D tiene una holgura desde un electrón hasta 10. Entonces nada más pongo 4. Si yo sumo todos los electrones, me tiene que dar el mismo número atómico. 2 más 2 más 6 más 2 más 6 más 2 más 4 me es igual a 24 electrones. Germanio tiene un número atómico de 32. Vuelvo a empezar mi configuración electrónica desde 1s2, 1s2, 2s2, 3, 2p6, 3s2, 3p6, 4s2, 3d10 y 2p4. Ojo, no puedo poner 6p4 porque ya serían 36 y yo nada más requiero 32. Entonces, vuelvo a repetir, solo quito electrones del último nivel que escriba. Entonces tengo 2 más 2 más 6 más 2 más 6 más 2 más 10 más 2 es 32. El último, criptón, 36. Empiezo con la regla de los diagonales desde un principio. 1s2, 2s2, 2p6, 3s2, 3s2, 3p6, 4s2, 3d10, 4p6. Si sumamos los electrones que hay en cada subnivel de energía, me va a dar un total de 2 más 2 más 6 más 2 más 6 más 2 más 10 más 6 igual a 36 electrones. Una vez aprendida la configuración electrónica con la regla de los diagonales, vamos a utilizar el kernel. ¿Qué es un kernel? Es la representación de la configuración electrónica simplificada, partiendo de un gas noble que está contenida en la configuración del elemento. Fíjate bien, al sumar electrones de la regla de los diagonales, si yo sumo 1s2, 2s2, 2p6, hasta ahí tengo al neón. Pero en el primero tengo 1s2, tendría a helio. Lo sigo sumando, ya llevo 10, 3s2 más 3p6 son 18 que le pertenecen al argón, más 2 del 4s, más 3 de 10, más 4p6 suman la cantidad de electrones del criptón. Y sigo bajando, 5s2 más 4d10 más 5p6 son en total 54. Ahí yo tengo la configuración del xenón. 6s2, 4f14, 5d10, 6p6 es radón 86. Hasta ahí llegan los números, los elementos de los gases nobles. Vamos con el ejemplo
el mismo de anterior, pero ahora utilizando el kernel. Aquí vas a utilizar el kernel, vas a aproximar el gas que se acerque al número atómico y continúas la flecha, la regla del kernel. Berilio tiene 4 como número atómico. El kernel que le representa es helio 2, que está en el 1s2, pero ya no es 1s2, ya va a ser helio 2. Si yo sigo mi regla del kernel, sigue 2s2. Hasta ahí termino y voy a sumar 2 que tiene el helio más los 2 del S2 y me va a dar un total de 4 electrones. Si observas, estamos simplificando la configuración electrónica. Nitrógeno 7. ¿Qué kernel se aproxima? ¿Qué gas se aproxima a 7? Pues helio 2. Entonces vuelvo a poner en un corchet helio 2 y sigue mi regla de los diagonales. Ya estoy en el helio 2, salgo y ¿quién sigue? Sigue un 2s2 y un 3p2. Si yo sumo estos electrones, 2 del helio más 2 del s2 más 3 del p, me da un total de 7 electrones. El fósforo tiene un 15 de número atómico. ¿Qué gas noble se aproxima a 15? Pues neón 10. Entonces me voy hasta neón 10 y ahí ubico mi regla del kernel. Y bajo del neón 10 sigue 3s2, 3p3. Entonces tengo, si yo sumo los electrones, tengo 10 del neón más 2 del S más 3 del P, me da un total de 15 electrones. Con el cromo me dice que tiene 24 electrones. Yo observo la regla de los diagonales y ¿qué kernel se aproxima? Pues es un argón 18. Entonces, después del argón 18, observa cómo baja tu regla de los diagonales. Sigue un 4s2, luego 3d10, pero no quiero 30, yo nomás quiero 24. Entonces, recuerden que hay que quitarle el último. Entonces, del argón sigue 4s2 y luego 3d4. Son los 18 del argón más 2 del s2 del subnivel más los 4 del subnivel D, me está marcando 24. Germanio tiene 32. ¿Quién se aproxima? ¿Argón o criptón? Argón, porque argón tiene 18, criptón se pasa. Entonces pongo en un corchet el argón con sus 18 electrones y sigue mi regla de los diagonales. Me dice que después de argón sigue 4s2, luego 3d10 y 2p4. Si yo sumo los 18 más los 2 más los 10 más los 2, yo tengo un total de 32 electrones. Observa el último ejercicio. Si a mí dentro de una configuración electrónica donde yo utilice el kernel me dan un gas noble como es el criptón, puede ser cualquier gas noble, helio, neón, argón, criptón, xenón, radón. En este caso me están dando al criptón como un gas. Yo no puedo poner en un corchet criptón 36 y ahí terminé, eso no es correcto. Lo correcto es que yo busque otro gas que se aproxime a los 36. Entonces, yo pongo argón 18. Es incorrecto que yo quiera poner criptón 36 es igual a criptón 36 y ya acabé. Eso es incorrecto. Hay que buscar un gas noble que se aproxime a criptón 36. En este caso, estamos hablando de argón 18. Entonces, volvemos a bajar otra vez y decimos, me queda 4s2, 3d10
y 4p6. Ojo, yo sé que en el 4p6 está el criptón, no pongo criptón, pongo el nivel. Solo se utiliza un gas noble en la configuración, no podemos utilizar otro dentro de la configuración. Entonces, al sumar los 18 del argón más los 2 del 4s más los 10 electrones del 3d más los 6 electrones del 4p, tenemos un total de 36 electrones. Espero que hayas entendido lo que es números cuánticos. Gracias y hasta luego.